Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un programa sobre síndromes culturales con el profesor Manuel R. Abuin, que también es escritor del libro El laberinto de las relaciones tóxicas. Ya fue entrevistado en este canal. Su libro lo podéis adquirir a través de Amazon y también presenta y dirige un podcast que se llama El laberinto de las relaciones humanas, que está disponible en iVoox y Spotify. Vamos directamente con la entrevista, que es muy interesante y está repleta de curiosidades. Estamos con Manuel Abuin, de nuevo, nuestro querido profesor. Vamos a hablar hoy sobre síndromes culturales. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues bien, aquí estoy, es viernes después de terminar la consulta, dedicando un tiempo a la divulgación científica. A las pasiones, muy bien. Bueno, para todos aquellos que te conozcan, has salido en varios episodios hablando sobre manipulación, sobre tu libro El laberinto de las relaciones tóxicas, sobre todo sobre manipulación emocional, y teníamos pendiente hablar de este tema, que para mí es muy interesante, que son los síndromes culturales. Pero antes quiero que, para las personas que no te conozcan, te hagas una breve presentación de quién eres y cuál es tu recorrido. Bueno, mi recorrido, pues ya son bastantes años de recorrido. Yo soy doctor en psicología, soy profesor de la Universidad Complutense en Madrid, me dedico al cambio clínico desde hace más de 30 años y mi experiencia tiene que ver sobre todo, soy experto en el tema de los vínculos. Mi tesis doctoral fue sobre estrés y psicopatología. En ese momento fue de la reactividad al estrés y la psicopatología. Y estoy muy interesado en lo que es el ser humano y cómo se comporta y las alteraciones que tiene el ser humano en el comportamiento, ¿no? Y me dedico a la consulta también en el ámbito privado y nada, y eso es mi carta de presentación, ¿eh? Podríamos hacerlo más extensa, pero yo creo para que nos escuchen para que lo entiendan los que nos están escuchando y viendo, pues creo que eso es suficiente. Una persona formada, por decirlo así. Sí, hombre, formada sí, deformada desde luego que no. Formada creo que estoy bastante formado. Muy bien. Pues empezando un poquito por lo que quiero preguntar, creo que es principal preguntarte si influye la cultura en la que uno está inmerso en lo que se considera o no psicopatológico, si esas limitaciones están diferenciadas de una cultura a otra. Claro, fíjate que es una de las cosas más interesantes. La cultura influye mucho en lo que es la patoplastia, en lo que es la expresión de lo psicopatológico y también en lo que es la concepción de lo psicopatológico. Hay muchas culturas, por ejemplo, que la violencia es considerada permisible, ¿no? Y no se habla de trastornos de la personalidad, por ejemplo, en algunas culturas más de corte islámico, por ejemplo, ¿no? Fijémonos lo que pasaba en la cultura antigua romana, que estaba de alguna forma la pedofilia permitida. Pedofilia en el sentido de que se utilizaba a los menores para iniciarlos en las relaciones sexuales, algo que ahora mismo nos parece totalmente deleznable y que por supuesto es un abuso de poder y que una de las personas está siendo abusada, pero que eso era bien visto, ¿no?, en la cultura. Fijémonos que es histórico-cultural, diría yo. Y como decía, la cultura moldea la expresión de la psicopatología. Hay culturas, por ejemplo la nuestra occidental, en que se sabe que las mujeres, lo que es el género femenino, tiene más alteraciones, más labilidad, es más permisible esa labilidad, mientras que se supone culturalmente que los hombres tienen que ser más resistentes, más estables, menos lábiles emocionalmente. Bueno, curiosamente, en la cultura más oriental, en islas en Indonesia, se han hecho estudios en que, viendo un poco el aspecto de la estabilidad del estado de ánimo, pues resulta que era el patrón inverso. Las mujeres puntuaban mucho más bajo en escalas de ciclotimia, ¿vale?, de tal manera que eran mucho más estables, mientras que los hombres eran los que tendían a desestabilizarse y tenían más altas las puntuaciones. Era un patrón inverso. Fijémonos, los hombres, por ejemplo, en la cultura más occidental son más estables o supuestamente más estables desde un punto de vista de expresión, mientras que en otros países orientales es lo inverso. Y esto nos llevaría a otro tipo también de discusiones, porque vemos que ahora mismo con lo que cambia la cultura,
pues está habiendo concepciones muy distintas de lo que es psicopatológico, etcétera, que evidentemente pues cambian cada 2 por 3. Yo no sé si esto centra, ¿no?, el problema. La cultura influye en lo que se concibe como psicopatológico y también influye en la expresión de lo psicopatológico, que se denomina la patoplastia. Es un término que suena un poco raro, pero que es así. Lo que consideraríamos bien y el mal, los castigos, todo también influye en la cultura. Por supuesto, vamos, faltaría más. Lo que es los castigos, cómo se castiga. Fijémonos que aquí en la sociedad en la que vivimos actualmente, la autoridad ahora mismo está mal vista. Fijémonos que se confunde la autoridad con el autoritarismo, por ejemplo. Y hoy en día, si hacemos una evolución histórica de lo que son los patrones de educación, de los años 80 hasta ahora hay un cambio brusco. Hoy en día a ningún padre o a ninguna madre vas a ver en público darle un tortazo a un hijo o a una hija, ¿vale? Ha cambiado por completo eso, ¿no? Y de hecho hay un desafío mayor de los niños hacia los adultos. Eso es algo que nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, hemos podido ver con el paso del tiempo, pero lo que pasa es que culturalmente las personas que han nacido en esta generación, que tienen ahora 20 o 15, 20 años, no pueden haberlo visto. Son de alguna forma no conscientes de esta evolución histórico-cultural que hay. Y por lo tanto los patrones de castigo van cambiando y son muy distintos. Yo recuerdo, te voy a decir, estas son experiencias personales, yo me acuerdo para aprender a leer cuando teníamos 4 años, era en la educación infantil, de aquellas, no era obligatoria, pero yo iba. Y resulta que para aprender a leer yo me acuerdo de cómo el profesor tenía un compás de madera grande y cuando leían los niños en el colegio, a los que no leían y no sabían pronunciar, se les daba un golpe fuerte en las palmas con ese compás de madera. Era así. Yo leía muy bien, de aquellas no tuve ese problema y ese sufrimiento, pero sí lo había visto, ¿comprendes? Entonces la gente tenemos que ver que ahora nos parece cualquier pequeña cosa que es un maltrato y lo que antes pues era normal, ahora mismo se concebiría como algo incluso denunciable. Sí, el dicho la letra con sangre entra, me imagino, que eran prácticas habituales del profesorado. Ojo que las cosas han tenido también sus aspectos positivos y negativos. Se ha confundido, por ejemplo, la democracia con la autoridad bien entendida. O sea, ahora se dice ahora todavía que los estilos democráticos en la educación son los mejores, ¿vale?, en nuestra sociedad para aprender. Y eso es muy discutible. Se han confundido, ¿vale? Mientras que lo que es la autoridad se ha confundido con el autoritarismo, que es otro de los aspectos que también creo que son elementos interesantes. Muy, muy interesantes. Entiendo que existen síndromes psicopatológicos ligados a la cultura. ¿Habría cuadros de psicopatología que son específicos de culturas particulares y que no se manifiestan en otras? Sí, hay de alguna forma unos cuadros que parece que son más universales, se podría decir. Es decir, por eso la pregunta si la psicopatología es universal o depende de la cultura, pues es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero hay algunos cuadros que son mucho más estables a lo largo transculturalmente. Por ejemplo, la depresión es uno de ellos. Es decir, hay fenómenos que se manifiestan en todas las culturas, pero sí es verdad que también hay unos síndromes psicopatológicos ligados a las culturas, que son específicas incluso de algunos lugares, que están mezcladas con las creencias, con la forma de vivir, y por lo tanto son muy específicos, aunque podemos encontrar paralelismos en diferentes culturas, ¿no? El mal de ojo, determinado tipo de pensamientos supersticiosos relacionados con el robo del alma, con creencias derivadas de sugestiones, digamos que son más culturales o colectivas, como puede ser el coro, por ejemplo, ¿no? Que hay creencias, ¿no?, de que uno le van a, por ejemplo, sustraer, ¿no?, el pene, que se va a retrotraer el pene hacia la cavidad abdominal, y entonces ellos creen que van a perder lo que es la energía vital, el chi, como se hace en las culturas orientales. Entonces, bueno, cada continente tiene unas zonas determinadas, geográficas, con unos síndromes característicos
que se han expandido más o menos y que algunas veces también se pueden ver en la cultura occidental porque el globalismo hace que las personas viajen y que puedan, bueno, tener este tipo de expresiones. Empezando por nuestro país, bueno, nuestra cultura. Aquí está muy extendido para la gente que es muy supersticiosa el mal de ojo. ¿En qué se basa este miedo? Sí, mira, yo que soy gallego, el mal de ojo es muy conocido. Precisamente hace unos días estaba viendo yo un espectáculo deportivo en Galicia y entonces era un partido muy decisivo de una disciplina deportiva y le habían regalado a un jugador norteamericano una ristra de ajos que se ponía después del partido. Todo el mundo llevaba ajos, como que era una forma de protegerse contra el mal de ojo. El mal de ojo tiene que ver con un efecto sugestivo en la cultura, ¿no? De que la gente puede enfermarnos o causarnos mal. Tiene ciertamente un paralelismo con lo que es el vudú, un pensamiento más mágico, simbólico, supersticioso también, de que de alguna manera una persona, por el mero hecho de desearnos mal, puede causarnos mal y puede causarnos una enfermedad. Este tipo de mal de ojo también se produce en África, en América, en otro tipo de culturas, y tiene que ver con, ya digo, con una creencia cultural arraigada que si la persona se lo cree verdaderamente, ahí está el miedo, es uno de los principales agentes causales, ¿no?, del mal de ojo, hace que al final entre en esa especie de bucle de malas experiencias. Permíteme, Pablo, que esto a mí me recuerda también a algunos pacientes que tengo. Estoy pensando en uno de ellos que siempre me decía que él era una especie de gafe. Porque decía que, bueno, que ha invertido una cosa, por ejemplo, y que eso le había salido mal, ¿vale? Porque que él era un gafe y que, bueno, que lo podía comprobar que él era verdaderamente un gafe. Entonces, me hace gracia, ¿no?, este tipo de expresiones, ¿no? ¿Cómo te explicaría yo? Como si la gente tuviese algún mal de ojo y que entonces, no, es que soy gafe, ¿no? Es que soy gafe y al final, para estas cosas. Entonces, estaba yo subiendo, la bolsa subía y de repente ha empezado a bajar justo cuando yo invertí una cosa que estaba subiendo, ¿no? Entonces, ellos creen que es un agente causal, ¿no?, el hecho de que tienen la creencia, ¿no?, de que la gente puede ser gafe, en lugar de ver el conocimiento, ¿no?, o la tranquilidad, o la calma. Esto tiene que ver también con el mal de ojo cuando hay creencias, ¿no?, que se comparten en la cultura. Entonces, eso puede ser muy peligroso, ¿no? Claro. Luego, ¿qué otros síndromes culturales podemos encontrarnos a nivel de todo el globo? ¿Qué podemos encontrar? Tenemos muchísimos síndromes. La verdad, esto entraría dentro de lo que es el campo de la antropología psicológica, antropología médica, en la que hay, pues bueno, desde cuadros en los que hay síndromes de encarnación, de posesión de espíritus, de robos del alma, por ejemplo, ¿no? Allí estaría, por ejemplo, el Wíndigo, que se produce en los indios de Alaska y Canadá, que tienen el temor a que un espíritu lo vaya a poseer y lo convierte en caníbal, y empiezan a tener un cuadro con náuseas, pérdida de apetito, insomnio, alucinaciones, y se vuelve con un estado de locura tal que pide que lo maten porque cree que le va a poseer un espíritu. Fijémonos que todas estas creencias un poco animistas pues son muy potentes, que tienen son cuadros delirantes, ¿no?, al fin y al cabo, pero que tienen un componente cultural arraigado, ¿no? Sí, al final es que la magia está viva, o sea, al final es... Correcto. Bueno, lo que para nosotros es algo inverosímil, para ellos es algo que existe. Eso es lo curioso. Lo que es curioso es que fíjate que la existencia la decide la propia mente. Es decir, no sabemos bien lo que es real o lo que no es real. Hay concepciones panteístas de la naturaleza, el ser humano, en las que se cree que toda la materia puede estar imbuida por espíritus. Entonces, eso hace que este tipo de cuadros puedan producirse, ¿vale? Cuando hay un contacto con la naturaleza y con los espíritus, con los antepasados, y que puedan encarnar, por ejemplo, esas creencias, pues pueden hacer que efectivamente las personas vivencien nuestros cuadros que a nosotros nos pueden parecer delirantes desde una perspectiva occidental, pero sin embargo desde una perspectiva más antropológica, pues estamos viendo que tienen un sentido, ¿no? Y que tienen ¿cómo te explicaría? Una cierta lógica, ¿no?
si se puede decir así. Ujú. Entonces eso sería... ¿Una lógica interna? Una lógica interna, sí. Claro, es decir, esto también me hace enlazar un poquito con lo que es las culturas chamánicas, por ejemplo, ¿no? Las culturas chamánicas. Yo recuerdo una experiencia, siempre se lo cuento a mis alumnos, y permíteme, nos vamos a expandir un poquito, pero es breve. Siempre me acuerdo que me invitaron a un programa de televisión hace años que era muy reconocido aquí en Madrid, que era en Telemadrid, porque era una especie de magazine. Entonces me pidieron una vez que fuera un programa para ver si, como experto, para contrastar si había viajes astrales o no. Entonces había un maestro chamán que estaba allí, nos sentamos allí. Entonces me dio, lo primero que me dijo, mira, esto te hace ver, me enseñó una raíz de ayahuasca, ¿no? Un tubérculo de ayahuasca, y me dijo, esto te hace ver, este mundo de aquí no existe. Entonces fue muy gracioso porque yo dije, bueno, este mundo es un mundo ficticio, ¿no? Y seguimos allí hablando y yo le dije, hombre, mira, me parece muy bien que la gente, yo le dije que ingiera ayahuasca u otras sustancias y que crea que eso es así, pero bueno, el problema es que si uno está entre dos mundos va a tener un problema. Entonces muchas veces los problemas derivados de esto, de las culturas, es que si una persona está entre dos mundos, ¿vale? Como le pasaba a él, pues la situación era complicada, porque estaba en un psiquiatra o un psicólogo o un experto en psicopatología, podría decir que tenía un cuadro delirante, ¿sabes? Que decía que este mundo no existía, ¿no? Por lo que era lo gracioso del programa, que me hizo gracia. Es que después había un maestro que iba a hacer un viaje astral a la consulta, pero que curiosamente no daba una, porque tenía una especie de iniciado que intentaba sumirle en un estado de trance y llegar a la consulta y describirla. Evidentemente yo sabía que no iba a llegar porque tenía una ansiedad y una angustia tremenda, estaba en un estado de trance. El chico se le notaba que estaba angustiado. El chico que le indujo el trance, ¿no? El chico estaba nervioso y yo sabía básicamente que no iba a poder acertar porque no iba a tener una capacidad para hacer esa especie de clarividencia que quería hacer, esa especie, ¿no? Entonces, lo que fue curioso es que después, cuando no acertó, donde estaba una de las voluntarias del público, y sin embargo yo dije así espontáneamente que tenía esta mujer lo que tiene es tiene una cicatriz en el pecho. Entonces era curioso porque tenía una cicatriz en el pecho, ¿no? Entonces esta gente que eran los gurús me decían que yo tenía poderes. Y dije, no, poderes. Yo había tenido una intuición, ¿no? Y entonces me decía el maestro del ayahuasca que tenía poderes. O sea, fijémonos cómo la cultura a veces puede ir moldeando lo que uno cree que es una intuición, porque estos estados, lógicamente, psicológicos, pues tienen que ver mucho con la tranquilidad, con la calma, ¿no? Y entonces, de ninguna de las maneras pueden hacer. Entonces, esos cuadros, ya digo que hay concepciones culturales, ¿no?, que afectan a eso. Tenemos el susto, por ejemplo, en Latinoamérica también, ¿no?, que es en el susto hay lo que creían que es un shock, porque creen que van a perder el alma, el espíritu, o sea, el aspecto más interno. Entonces empiezan a tener un cuadro de insomnio, de astenia, apatía, con una pérdida de apetito grande, con muchos síntomas de somatización, con síntomas depresivos, con ansiedad, porque tienen la creencia, ¿no?, de que van a perder el alma, de que es como si se les robasen el alma, que han perdido el alma. Pero, ¿y por algún motivo en concreto? ¿Como un castigo? ¿Como un mal de ojo, por decirlo así, como he dicho antes? ¿O simplemente es que lo van a perder como que pierden unas llaves? Claro, yo creo que hay en esos cuadros, sería interesante porque son temas antropológicos, ¿no?, interesantes, pero con una cultura más relacionada, pues precisamente con lo más espiritual, con lo más, como si a uno le quitasen lo que más le va a doler, esas culturas más espirituales, ¿no? Entonces, la pérdida del alma para ellos significaba algo importante, que es la pérdida de la esencia. Y en las culturas americanas en Latinoamérica, es algo que puede pasar, es como volverse loco. También esto ocurre también en algunas culturas orientales, por ejemplo, con lo que es la reacción psicótica del Qigong, por ejemplo, que hay algunas prácticas orientales que pueden estar asociadas con síndromes psicóticos, ¿vale?, que también tendrían, por lo tanto, un cierto paralelismo, porque también esas prácticas orientales hablan, pues bueno, de lo que es una energía interna, y la gente puede confundir la energía interna con otras cosas, ¿vale?
y aparecen síndromes psicóticos en los cuales uno puede tener ciertas percepciones inusuales. El tema del Qigong y del Tai Chi, que son artes orientales que tienen una gran tradición y que tienen una gran utilidad para muchas cosas. Sin embargo, hay gente que puede tener reacciones anómalas porque pueden tener creencias sobre la energía. Yo he visto gente que se ha obsesionado con la energía, con los aspectos energéticos, de que la energía circula, y se están haciendo todo como una bola delirante, ¿no? de todo eso. Entonces son elementos que efectivamente pueden concurrir, elementos delirantes, con la práctica de ciertas prácticas orientales. Había oído también que existen dentro de este tipo de síndromes más graves que pueden llevar incluso al asesinato o asociarse con un descontrol importante, como por ejemplo el síndrome de Amok. El síndrome de Amok ocurría en la zona de Malasia. Son personas que empiezan a tener un episodio de rabia y agresividad descontrolada, pero previamente han tenido un periodo de estrés anterior, y con una especie y te lo explico, como una especie de incubación, de aislamiento, no hablan con nadie, y de repente pasan así varios días, y de repente empiezan a coger y pueden apuñalar a toda la gente, y empiezan a matar de forma indiscriminada, me imagino, sí, a todo el mundo. Indiscriminada. Mira, esto me recuerda a lo que pasó yo no sé si te acuerdas, probablemente no, porque tú eres más joven que yo, pero bueno, y seguro a lo mejor no te acuerdas, pero pasó en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid una cosa parecida hace años. Una médico residente de psiquiatría y medicina interna, estamos hablando de los años probablemente 2002, 2003, hace más de 20 años. Entonces, pues se sabía que estaba en el servicio de allí de psiquiatría, de medicina interna, y tenía unos comportamientos muy raros, escribía con el ordenador apagado, etcétera, y estaba con unas conductas muy raras y muy extravagantes. Nadie le prestaba atención, era como una persona rara dentro de la residencia, y todo el mundo la tenía como... Entonces llegó un día que tuvo un episodio descontrolado. Era una persona muy bajita, pero muy bajita, delgadita por completo, y cogió un cuchillo y empezó a matar gente en el propio hospital. Es decir, es algo muy parecido. El síndrome de Amok es algo muy parecido a eso que te estoy hablando ahora mismo. Son cuadros psicóticos, pero bueno, en el momento que tuvo esto fue un cuadro de desinhibición descontrolada, con una reacción previa, estaba rara, extraña, con esa sensación de extrañeza. Y estos son cuadros parecidos a lo que se describe en el síndrome de Korn, tal como te estoy contando, ¿no? Que ocurre en estas culturas malayas, en la cultura malaya. O sea, hay cosas que son. El otro de lo que es el coro, ¿eh? Que es otro síndrome también, que ocurre también en la isla de Indonesia, en Borneo, en el sur de China, que te comentaba antes que era una creencia delirante y a un miedo terrible a que el pene se les retraiga en la cavidad abdominal, y eso les va a causar la muerte porque pierden toda la energía, ¿vale? En el aspecto sexual, la energía sexual, en la cultura oriental tiene que ver mucho también con el chi, y bueno, y que si eso se te mete hacia adentro, pues te causa la muerte, te quedas sin energía vital. Son culturas vitalistas, ¿no? Se podría decir, yo no sé si se podría decir de esta manera, ¿no? Pero que es curioso como reacción. Es muy interesante, sí. Sí, cosas que te parecen sorprendentes. Sí, eso es muy curioso, la verdad. Ha habido también de algo que se llama LATA, o ¿cómo sería? Sí, esa es una crisis de hipersensibilidad, ¿vale? Que empieza de repente una reacción exagerada frente a los estímulos, ¿no? Y de repente empieza a tener unas respuestas comportamentales muy raras, con ecolalia, repitiendo palabras, con egopraxia, imita, ¿no? a quien está con él, está asustado. Tiene también coprolalia, la coprolalia es la emisión de palabras soeces, cosas escatológicas, sexuales, pornolalia, ¿no? Con unos movimientos corporales abruptos, posturas defensivas, tira, arroja objetos. Son cuadros un poco que tienen un componente disociativo también. Hay una hipersugestionabilidad, pueden obedecer, ¿no?, ciertas consignas de las personas, y son, ya digo, cuadros que tienen ese componente disociativo, ¿no?
como si estuviera una especie de posesión, por decirlo de alguna manera. Entonces es otro de los cuadros que también se ha visto mucho en los estudios antropológicos. Yo había oído incluso que la experiencia del duelo por la pérdida de familiares o de la pareja o de lo que sea, del perro incluso, pero los españoles europeos no provoca síntomas alucinatorios, pero en ciertos países latinoamericanos sí que es frecuente que aparezcan visualizaciones o escuchas de la persona fallecida. No sé si habéis oído. Correcto. Sí, bueno, yo lo que sé, lo que se produce, por ejemplo, a veces, eso yo lo pensaba tratar en otro programa, pero bueno, ahora que lo dices es muy interesante también, porque tiene que ver con aspectos de cómo la mala elaboración de duelos puede producir también fenómenos, entre comillas, paranormales, de visiones, de aspectos de psicorragia, ruidos raros, fantasmas en una casa, casas encantadas. ¿Vale? Cuando hay fenómenos de este tipo hay que explorar mucho si ha habido algún mal duelo, algún asesinato, algo que está en la familia rondando, ¿no? Que lleva tiempo, porque normalmente podemos encontrar este tipo de episodios de duelos complejos. ¿Vale? Por eso es a veces difícil. Fíjate, ya es interesante esto, y conectándolo con una de las cosas que pasa hoy. No sé si te acuerdas de la niña Padres Gallegos. Asunta Basterra. Asunta Basterra, correcto. Bueno, Sí. han vendido a la casa donde supuestamente mataron a esa persona por nada, en una casa enorme, con finca y con tal. Creo que la han vendido por nada, nadie la quería comprar, lógicamente. ¿Entiendes por qué? Claro, esa serie de miedos, ¿no? Y de duelos mal elaborados que hay ante esa situación, y eso produce también una serie de elementos de miedo, ¿no? Que se pueden incluso llegar a somatizar o que se pueden proyectar hacia afuera. Eso es llamativo. Son fenómenos curiosos que aparecen con duelos mal elaborados. No sabía lo de los perros, lo de este tipo de fenómenos. Bueno, pero no me lo extraña de los perros no lo sabía, pero con las personas sí que lo había oído que en ciertas culturas latinoamericanas se llega a tener alucinaciones en el duelo. En el duelo... Y aquí también, en los duelos en España también se puede producir alucinaciones, visiones de las personas que han fallecido porque tienen una importancia enorme o todavía no se ha elaborado el duelo bien, etcétera. Sí, eso es muy frecuente, Claro, ¿sabes? No sabe ser un síndrome más cultural de allí por la expresión afectiva o lo que sea, más que en España. Pero se produce. Cuando ves fenómenos paranormales, visiones, los niños también hablan mucho de eso a veces, ¿no? De fantasmas, de amigos invisibles, de los abuelos, ¿sabes? O sea, de cuando hay una pérdida, pues pueden pasar, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Veríamos paralelismos con situaciones actuales en nuestra sociedad? O sea, podemos ver tendencias culturales extremas, como por ejemplo, yo que sé, el veganismo o la ecología extrema, el culto al cuerpo, como formas de influjo de la cultura. Pues mira, correcto. ¿Hasta qué punto puede influir la cultura sobre los comportamientos alimentarios? El veganismo ahora mismo, fíjate, con la cultura digital que tenemos actualmente, todos los mensajes se funden tan rápidamente que es muy fácil crear una tendencia en, iba a decir, 0,4 segundos, ¿no? Entonces estamos viendo que la instantaneidad hace que ciertos patrones psicopatológicos se puedan de alguna manera propagar muy rápidamente. Esto nos llevaría ya a otro programa muy interesante, ¿no? Que sería hasta qué punto somos adoctrinados, ¿no? Por los diferentes momentos temporales históricos, ¿no? Hasta qué punto el hombre está encadenado a ciertos aspectos. Y lo que estás hablando ahora mismo de la cultura, ¿no? De lo que es el veganismo, por ejemplo, eso también es muy interesante. Fíjate ahora las conductas sexuales, por ejemplo, que se están desvitalizando. Hay actividades sexuales sin objetos, muchas veces. Hay gente que prefiere incluso tener, bueno, una serie de aspectos, ¿no? Estamos hablando de cosas que en el futuro van a ser tremendas, pero ya lo estamos viendo actualmente, ya digo, con los aspectos de la ecología verde, el culto al cuerpo. Hay niños que empiezan a tener muchas preocupaciones por qué va a ocurrir, por qué va a pasar, el clima. O sea, son cuadros muy complejos. Estaban empezando
estaban empezando a hablar ya de la ecoansiedad, que básicamente, pues me imagino que será Correcto, sí, que muy buena, tanto lo muy ponen en buena la la palabra, tele, sí. sí, que al final la gente está angustiada, ¿no? Si nos dicen que está cambiando el clima y que esto va a llevar a que tengamos Exacto. playa, o tengáis playa en Madrid, por ejemplo, pues oye. De la Eh, mera repetición, de la mera claro, repetición surge acaba un afectando. patrón consistente en el que nadie se plantea que pueda haber una alternativa concreta. Y si eres niño, menos. Tú vas a seguir por imitación, por aprendizaje vicario, lo que otras personas te están mostrando. Claro, y esto además con las cámaras de eco que podemos encontrar en la cultura digital, es decir, Correcto. todos los mitos que se retroalimentan entre la gente. Ha habido además que, esto yo no sé si sería un síndrome cultural en sí mismo, pero que las personas Sí. que tienen mucha creencia en conspiranoias acaban desarrollando un síndrome del mundo extraño, síndrome del mundo hostil. Eso no Sí. sé si sería en sí mismo un síndrome cultural o un síndrome tecnológico, es que es una cosa un poco Sí, peculiar. mira, que es una de las cosas que voy a hablar yo en breve, poco a poco, sería la de la psicología de la queja. Estamos en un mundo en el que nos están acostumbrando a que nos quejemos de todo, porque al final nunca hay esa perfección. Por una parte, las personas necesitan ser perfectas porque así se lo están vendiendo, pero por otra parte, nunca van a llegar a esa perfección y entonces entran en un conflicto y empiezan a tener la queja constante y continuada contra ellos Mm, mismos y contra los demás. Esto es un síndrome claro. cultural probablemente porque la queja ya no es una queja querulante paranoide, sino que es una queja relacionada con unas altas expectativas que están frustradas por la propia sociedad. Esto es muy Ujú. interesante. Esto creo que no lo has escuchado en ningún sitio porque se me ha ocurrido No, muy recientemente. Te lo dejo en primicia, aunque voy a hacer algo sobre ello. en el tema japonés, por ejemplo, bueno, estaba pensando un poco en el tema de la exigencia laboral, por ejemplo, en el Sí, mundo nipón, es que al final, bueno, que pero es se otro aísla. planeta eso. Los Sí, nipones tienen, los japoneses tienen por ejemplo, el Hikimori, que es otra de los, ¿sabes?, de cuadros también que Hikikomori, se sí, sí. aíslan. ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces, esos son cuadros que la expresión, por eso decía yo que la cultura modula mucho la patoplastia, porque los japoneses tienen una patología más internalizada. Mientras que, fíjate aquí, en la sociedad más occidental extrovertida, lo que estamos ahora es metiéndonos en una cultura de la queja. ¿Vale? Y la Ujú. queja hace que uno se sepulte en la queja y no salga de ahí. Y mucha gente va a terminar quejándose, pero sin tomar decisiones. Esto Claro, es muy claro. interesante. Creo que va a haber algo que vamos a ver en un futuro. Las nuevas generaciones se quejan mucho, mucho, bajo mi punto de vista, lo que estoy observando. Y esto es algo que puede ser creado por la propia cultura, por la propia sociedad. No sé, además en lugares como TikTok o cosas por el estilo, la queja se convierte en un punto de atracción de visionados y al final eso retroalimenta. Sí, Toda la o gente vive sea, de la queja. Hay mucha gente que vive de la queja. Viven de la queja los periodistas, los TikTokers, los youtuberos, o sea, todas las personas viven de la queja. En un mundo donde no haya queja, eso dejaría de existir. Entonces, al sí, sí, final, sí. estamos dentro de un sistema muy bien, digamos, armado para que los que tengan queja se manifiesten y pueda haber problemas relacionados con la queja. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista súper interesante, llena de curiosidades y de aprendizajes. ¿Podrías especificar un poco lo que has comentado antes de sexo desvitalizado y actividad sexual sin objeto? Porque es que no lo he entendido muy bien a qué te refieres. Sí, mira, el sexo desvitalizado quiere decir que hoy en día se están proliferando mucho elementos inertes para tener placer sexual. De hecho, la realidad virtual está produciendo fenómenos en los cuales no se necesitan personas vitales, no personas en carne y hueso, para tener actividad sexual. Eso es algo que la propia cultura tecnológica podrá proveer de elementos de realidad virtual que puedan suplir a la realidad física. Esto es algo Vale, que vale. está relacionado con la cultura, por lo cual eso también es uno de los nuevos desafíos que hay, porque es verdad que el fetichismo en los momentos anteriores siempre ha existido como elementos que están derivados de la excitación sexual con el fetiche y no Mm, con el elemento de que es propiamente humano,
Pero la deshumanización ahora está llegando a tales maneras que el elemento humano ya no tiene ni que estar presente. Y eso es otro de los aspectos también que puede estar en desviaciones sexuales de la conducta sexual relacionadas con la cultura en un futuro. Esto es algo también que vamos a tener en cuenta, que los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, vamos a tener ahora mucho en breve. Eso, hablando de Japón, hay un vídeo en YouTube que se llama El Imperio de los Sin Sexo, que habla de que un porcentaje muy amplio de los japoneses, ya en edades rozan los 30 años, siguen siendo vírgenes. Bueno, tienen relaciones sexuales, pero con elementos masturbatorios y cosas por el estilo, pero no. Pero al final es todo en individualismo y en soledad. Totalmente. O sea, eso es. Pero bueno, agradecerte esta entrevista tan interesante. La verdad que me lo he pasado muy bien y me encantaría tener un listado enorme de todos los síndromes culturales de cada lugar para poder comentarlo y por lo menos conocer este tipo de cosas que son bastante desconocidas para muchísima gente. Claro. Agradecerte tu tiempo y tu conocimiento y espero volver a verte pronto, Manuel. Pues sí, esperemos que nos vamos a ver pronto, sí, para tratar otros temas de actualidad. Claro que sí. Bueno. Pues gracias, Pablo, por entrevistarme. Muchas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que podéis adquirir el libro de Manuel Abuin, El laberinto de las relaciones tóxicas, a través de Amazon. También recordaros que podéis hacernos preguntas, sugerencias o también proponer temas para la segunda temporada que vendrá dentro de no mucho a través del mail lamentisusticatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.